Bienvenidos sean a este video, compañeros y máster. Nosotros somos el grupo número 2 y en esta ocasión les vamos a hablar acerca de lo que son los derivados financieros conocidos como swaps, que es como parte de la programación de la clase. Así que vamos a iniciar con nuestra presentación. Tenemos en primer lugar lo que son los integrantes del grupo. Pueden ver ahí, tenemos a la compañera Carmen, tenemos a la compañera Irma, tenemos al compañero Milton, tenemos a la compañera Yanoria, a la compañera María, a la compañera Pamela, al compañero Javier y su servidor que les está hablando en este momento. Bien, como introducción al tema tenemos que en el siguiente informe desarrollaremos el tema de los swap con relación a la asignatura que nos concierne como lo es mercados financieros. Este aprendizaje adquirido desde nuestro estudio en el uso de este medio en el ámbito de las finanzas económicas. Iniciaremos principalmente describiendo lo que es un marco teórico contextual muy breve, más que todo es una reseña histórica, para luego dar paso a lo que es un marco teórico conceptual, donde se explicarán lo que son qué es un mercado de swap, cómo funcionan, sus características, los tipos de swaps, sus ventajas y sus desventajas. Y así como también se ofrecerán una serie de conclusiones que ofrecen un panorama general de todo el tema en investigación. Bien, nuestro objetivo general. Nuestro objetivo general es investigar el método de los swaps y descubrir la función de los diferentes tipos, para así obtener una mayor comprensión en la utilidad de este medio en el campo de la economía. Tenemos 3 objetivos específicos, que son definir qué es un swap en el ámbito financiero, describir los diferentes tipos de swap, características, ventajas y desventajas, como ya se los había mencionado, que tienen en el momento de hacer un contrato con este documento de swap, y resaltar más que todo lo que es la función de swap y cómo esto funciona. Yo les voy a hablar acerca de lo que es swap. Es un derivado por el cual dos partes se comprometen a intercambiar durante un periodo establecido una serie de cantidades de dinero, especificando una fecha de vencimiento, siendo el intercambio del pago de intereses relativo a pasivos. En otras palabras, swap posibilita la gestión y la cobertura de los riesgos de tipo de interés llamado también como IRS, que en inglés se pronuncia el Interest Rate Swap. En español significa swap, tipo de interés, y de los tipos de cambio. También el swap son capaces de transformar lo que son las características personales y específicas de activos y pasivos, por lo que permiten el intercambio de intereses fijos por variables y al contrario, reemplazar una divisa por otra. Se considera de forma más genérica cualquier intercambio futuro de bienes o servicios, como lo es el dinero. Siguiente. Tipos de swap. Existen 3 variedades de swap. Estos son lo que es tasa de interés, tasa de divisas o cambio y tasa de crediticio. Más adelante, uno de los compañeros va a hablar acerca de cada uno de ellos. Siguiente, Roque. Elementos de un swap. Al ser un compromiso de intercambio mutuo, el swap tiene una parte para cada contratante. Por un lado, el compromiso del cobro del dinero y por otro lado, el compromiso de pago de dinero a futuro. Siguiente, Roque. Elementos de un swap. ¿Cuáles son estos elementos? Fecha de inicio y final. El valor o asset base, lo que son las monedas en las que se harán los intercambios, que pueden ser ya en lempiras, en dólares, yenes,
euros, etc. Instrumento financiero a intercambiar, el índice de referencia, la frecuencia de los pagos, o sea, cuál será la fecha para cancelar cada pago. Y por último tenemos lo que es la base de cálculo de las dos partes. Hasta aquí mi participación. Buenas noches. Continuando con el tema, ya por ejemplo decidir hacer un swap para transformar los pagos variables de su hipoteca ligados al Euribor. En este caso, pues el Euribor es el tipo de interés al cual se prestan los bancos. Y que a su vez afecta a la hora de firmar un crédito hipotecario a los inversores y en muchas ocasiones contratan un swap para transformar esos pagos fijos en otros variables. También dice que los swaps se negocian bilateralmente por cada una de las partes en mercados. Es decir, que no se negocian en mercados organizados. Y este hecho pues, hace que el contrato finalmente acordado sea más útil, flexible y ajustado para las necesidades iniciales que se perseguían con el acuerdo por cada una de las partes. Siguiente. Al hablar de las utilidades de un swap, dice que centrándonos en las utilidades de un swap, podemos hablar de 3 motivos que están aquí. Dice que el número 1, pues es la cobertura frente al riesgo y tipo de interés. La número 2 es la calculación. Sabemos que como en toda inversión, que se participa, en este caso un swap, si nuestra predicción es que lo que recibiríamos en el futuro nos supondrá lo que tenemos que entregar. Y la número 3 es cambiar nuestros bienes o recursos futuros. Siguiente, compañeros. Tenemos también la práctica entre los swaps. Como número 2, tenemos que los puede ser riesgo contraparte. La número 3, la gran mayoría no se dice que los swaps no pueden ser cancelados o liquidados antes de su vencimiento, a no ser de que haya un previo consentimiento de ambas partes, solamente. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar de los swaps de tasa de interés, que este es uno de los tipos de los swaps que son de los más comunes, que son los que más se utilizan. Este es un contrato mediante el cual dos partes acuerdan intercambiar en el futuro una serie de flujos de interés sobre un cierto capital por una tasa de interés variable, sobre el mismo capital o viceversa. El objetivo principal de las tasas de interés es, más que todo,
optimizar el coste en términos de tipos de interés. Los acuerdos de permuta de flujos denominados en diferentes divisas. Siguiente, compañero. Las características principales de los swaps de tasas de interés, tenemos que es un acuerdo entre dos partes para intercambiar flujos de efectivo. Esta en fechas que ya, y se basa en un monto denominacional o principal, que este es un monto de dinero que corresponde a un activo o un pasivo específico, expresado en moneda nacional o en la moneda que las dos partes les convenga. Otra característica es que los flujos están denominados en la misma moneda. Como les dije, ¿verdad? Que en la moneda que las dos partes les convenga utilizar, y no se intercambia el monto principal resultante solamente el flujo. Aquí tenemos lo que son las ventajas y las desventajas. Algunas de las ventajas es que permite descubrir posiciones que presenten riesgos de tipo de interés. Los interés presenta una facilidad a la hora de determinar las condiciones del contrato y pueden determinar el perfil de interés que mejor se adapta a sus necesidades. Y ventajas que presenta es que no existe intermediario financiero, solo intervienen las dos partes. Y los dos han de asumir un importante riesgo de crédito. Si cambian las condiciones del mercado, es posible cancelar la operación de swap y puede resultar muy caro, ¿verdad?, para ambas partes. Y esta es la única de las formas en las que se puede cancelar este tipo de contrato. Solamente. Continúa, mi compañero. Continuando con el tema, les voy a hablar del swap de divisas. Dice que un swap de divisas es un contrato financiero entre dos partes por el que acuerdan intercambiar sus principales de igual cantidad, pero denominados de diferentes monedas durante un plazo de tiempo determinado, en el que ambos responderán al pago de los intereses recíprocos correspondientes a cada principal. El swap de divisa funciona en una compra y venta simultánea de divisas por otra. En teoría, una fecha posterior se invertirá en las ventas y la comprará. También tenemos lo que son las características, que tenemos la número 1, que es el intercambio efectivo de los principales que se encuentran denominados en diferentes monedas, tanto en el momento del inicio de la operación como al vencimiento de la misma. También tenemos el número 2, intercambio de los flujos de intereses de las deudas que las deudas generan. Tenemos como número 3, normalmente se da entre empresas de diferentes calificación crediticia. También tenemos unas ventajas del swap de divisas. Un objetivo que tiene este tipo de swap es que consiste en mitigar las oscilaciones de la moneda y de los tipos de intereses, principalmente ya que el intercambio de tales flujos de futuros tienen como propósito disminuir el riesgo de liquidez. Bueno, tenemos las ventajas que sería cada una de las partes obtienen fondos como un coste menor que si lo hubiera adquirido directamente. Como número 2 tenemos que permite la gestión de las obligaciones de la empresa a través de la alteración del perfil de los intereses de las deudas. Y como número 3 tenemos que es posible la cancelación de swap a buen precio en el caso de que los tipos de cambio fluctúen a nuestro favor. También tenemos dos desventajas, que la número 1 sería el interrumpimiento de las partes, la otra asume riesgo de crédito
aunque se puede solucionar contratando las operaciones a través de un intermediario financiero. También tenemos la número 2. Puede ser muy caro finalizar el contrato swap si las condiciones del mercado cambian. Mi compañera seguirá hablándoles. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el swap del contrato. Aparte de ello, el contrato swap de crédito tiene 3 variables: el bruto, el base y el básico. La primera es que los ingresos totales de referencia son intercambiables por algo que muestra una mayor diferenciación y percibe poder obtener una disminución e incrementar el valor del activo. En el componente segundo, el swap hace es un contrato mediante el cual en el que invierte, compra un bono corporativo con un cupón fijo. Automáticamente entra en el tipo de interés con fecha de pago y al mismo tiempo concuerda con el del bono. El BAS se caracteriza en que las dos partes buscan protegerse antes del incumplimiento de las entidades que conforman la canasta. Siguiente. Las ventajas. Es un instrumento que ofrece varias operaciones financieras a los distintos intereses y sirve como estabilizador a la carga financiera conjunta. 2. Sirve para cortar el tipo de interés de la deuda al realizar el intercambio de un tipo de interés variable por uno fijo. Desventajas. El riesgo de estos productos se da en el momento en el que el tipo de referencia cae por debajo del tipo fijado. El cliente abonaría dicho tipo y esta sería una cantidad superior al tipo variable que tendría que recibir. Ok, reseña histórica. Los acuerdos swap comenzaron en 1961 para atender los problemas de liquidez que había a nivel mundial. Nacieron como operaciones concertadas por el gobierno de Estados Unidos y luego por el sistema de la Reserva Federal con bancos centrales e instituciones extranjeras. Se constituyeron inicialmente como una red de swaps de oro entre los bancos centrales del mundo para respaldar el sistema de tipos de cambio fijos que resultó de los acuerdos de Bretton Woods. Su primera aparición se produjo en los mercados de divisas a través de las técnicas de préstamos paralelos y préstamos back-to-back, que significa que son compañías matrices que se prestan entre sí mismas. En 1970 se consolidaron como derivados financieros para enfrentar lo que son las alteraciones en las tasas de interés que concentraban la economía. Se representaron como una oportunidad de facilitar en el mercado del sistema monetario internacional para lograr un rápido desarrollo económico, para que hubiese un alto nivel de empleo y para mantener estables el tipo de cambio. Hasta aquí mi participación. Siguiendo con las conclusiones, evidentemente los swap son documentos financieros que sirven para acreditar un intercambio de intereses y un control entre los dos diferentes.
Es un instrumento que ofrece varias operaciones financieras a los distintos intereses y sirve como estabilizador. Permite al cliente la posibilidad de tener una mejor planificación financiera. Y por último, con respecto a las desventajas de los swap, es el riesgo que se da cuando el tipo de referencia cae por debajo del tipo fijado, el tipo, perdón, pactado. Bueno, hasta aquí sería nuestra exposición y muchas gracias.